Y bueno, la esofagitis, recuerden en este caso, que es una complicación del reflujo, doctores. Eso es la esofagitis más frecuente. Cuando hablamos de esofagitis, que es lo que va a producir dolor torácico, cuando te pregunten, causa de dolor torácico más frecuente en gastroenterología, esofagitis, ¿no? Porque hay ese dolor a la deglución, que se conoce con el nombre de odinofagia. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esofagitis? La enfermedad de reflujo. La enfermedad de reflujo, ¿ya? Entonces, la principal causa de esofagitis es la principal complicación del reflujo erosivo, ¿no? Porque se inflama la mucosa del esófago por ácido, por pepsina. Y recuerden que el ácido pepsina, ¿qué va a generar? Va a generar necrosis coagulativa, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que el reflujo hay de dos tipos, ácido y alcalino? Entonces, recuerden ahí también la lesión, ¿no?, patológica. Entonces, si el reflujo es ácido, que es lo más frecuente, se va a producir necrosis coagulativa. Pero si el reflujo es alcalino, por sales biliares, se produce necrosis licuefactiva, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta. Muy bien. Entonces va a haber historia de pirosis, historia de regurgitación, clínica típica del reflujo, y luego el paciente viene con odinofagia, que es el síntoma cardinal, odinofagia, dolor a la deglución. Entonces ahí tienes que pensar en un reflujo, ¿no?, en una esofagitis, perdón, producida por reflujo. Entonces haces endoscopía, porque cuando había síntomas de alarma tenías que hacer endoscopía. Si es un paciente adulto mayor, más de 60 años, o síntomas de alarma, odinofagia, disfagia, baja de peso, endoscopía. Entonces en la endoscopía podemos utilizar la clasificación de Los Ángeles para la esofagitis por reflujo, ¿ya? El grado A es cuando las lesiones miden menos de 5 milímetros. El grado B, cuando mide más de 5 milímetros. El grado C es cuando se compromete, como están viendo ahí, se compromete, ¿no es cierto? Miren, ahí está, menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D es cuando se compromete más del 75% de la circunferencia. Esa es la clasificación de Los Ángeles. Repito, A, menos de 5 milímetros. B, más de 5 milímetros. Las lesiones, ¿no? Y el C y el D tienen que ver con la circunferencia. El C menos del 75% de la circunferencia y el D más del 75%, ¿correcto? Eso entonces recuérdense. Muy bien. Tratamiento, cambios en los estilos de vida, ¿correcto? Cambios en los estilos de vida, definitivamente evitar el consumo de grasas, evitar el consumo de azúcares simples, etcétera, tabaco, alcohol, cafeína, ¿no es cierto? Todo lo de delicioso no deben consumir en reflujo, en esofagitis por reflujo. Y la farmacoterapia de elección en patologías acidopépticas, recuerden, los inhibidores de bomba. Pero también tenemos la esofagitis por cáusticos, recuerden ese detalle, ¿no? Esto lo vemos frecuentemente en accidentes, ¿no? En pediátricos, los niños, ¿no?, son los más afectados, ¿no?, por intoxicación. O en adultos por casos de suicidio, etcétera, ¿no? Entonces recuerden que las sustancias cáusticas son de dos tipos, los ácidos, que producen necrosis por coagulación, y el álcali, ¿no es cierto?, que produce necrosis por licuefacción. Eso es algo básico que deben recordar. Ácidos hay un montón de ejemplos, pues, ¿no? El ácido muriático, el ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? Álcalis, el más frecuente es lejía, ¿no? La lejía es un típico álcali en las intoxicaciones. Y cuando te pregunten cuál es el más grave, ¿qué vas a responder? Los álcalis. Recuerden que estos son los más graves porque tienen más riesgo de perforación. Muy bien, mayor riesgo de perforación. Utilizamos para ello, ¿no? Porque el paciente que viene con intoxicación, bueno, viene con historia de que ha ingerido estas sustancias cáusticas, obviamente viene con dolor torácico, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Ya a veces puede venir ya con complicaciones graves como una perforación, que sobre todo es típico en los álcalis, ¿no? O complicaciones ya posteriores también, como estenosis o ya a largo plazo incluso estas esofagitis cáusticas a largo plazo predisponen a carcinoma epidermoide, ¿no? Muy bien, entonces hay una clasificación endoscópica de Sargar para ver el grado de lesión.
El grado 1, que es cuando hay hiperemia de la mucosa del esófago, el 2 cuando se forman úlceras, el 3 cuando ya hay necrosis y el 4 es el grave, cuando ya hay perforación, que es la complicación más grave a corto plazo, ¿no? Se perfora, entonces más grave a corto plazo. Muy bien, en el tratamiento, lógicamente, no hay que inducir los vómitos, está contraindicado, no hay que inducir lavados gástricos, porque eso empeora el cuadro, tengan mucho cuidado, ¿estamos? Lo que hay que hacer es NPO, bastante hidratación, buena analgesia, porque el paciente está con dolor y muchas veces hay que sedarlos, ¿no? Sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿ya? Ese es básicamente el manejo de soporte, pero no induzcan vómitos, no induzcan lavados gástricos. Los antibióticos, la profilaxis no está aprobada. Hay que dar antibióticos cuando hay datos de infección, pero si no, no. Los corticoides también, su eficacia es limitada. Y ya la cirugía cuando hay complicaciones, ¿no? Como hemos dicho, la más grave a corto plazo, la perforación. A mediano plazo, la estenosis, donde habrá que hacer dilataciones. Y a largo plazo, carcinoma epidermoide. Muy bien. También tenemos la esofagitis infecciosa. En la esofagitis infecciosa lo vamos a ver típicamente en los pacientes inmunosuprimidos, doctores. Pacientes con VIH, pacientes con cirrosis, etc. Entonces, acá tenemos pues la odinofagia como dato típico de la esofagitis, disfagia, ¿no es cierto?, en pacientes inmunosuprimidos. Y lo primero que debo pensar es la esofagitis por cándida, ¿correcto? Entonces, cándida, como ven en la imagen, genera esas pseudomembranas típicas de la esofagitis candidiásica. Genera esas placas blanquecinas, que son las pseudomembranas, y que hay que dar tratamiento, definitivamente, con fluconazol, ¿no? Fluconazol. Pero también podemos tener lo que viene a ser úlceras lineales, como estamos viendo en la imagen del centro, y úlceras lineales, sobre todo en la parte superior y media del esófago. Y eso se debe a citomegalovirus. Citomegalovirus produce úlceras lineales en el tercio superior, en el tercio medio del esófago. También en pacientes inmunosuprimidos, y el tratamiento es con ganciclovir, que es el típico antiviral, ¿verdad? Y finalmente herpes. Herpes también nos da las típicas, las famosas úlceras en saca-bocado o úlceras en forma de volcán. Y se afecta principalmente el tercio distal del esófago. Tercio distal del esófago. Tratamiento, el típico antiviral, aciclovir. Muy bien. Y más raro, en nuestro medio, la esofagitis eosinofílica. ¿Ya? Esto se ve en pacientes predispuestos, pacientes con rinitis alérgica, pacientes con asma, pacientes con dermatitis atópica. En ellos hay que sospechar esofagitis eosinofílica, que viene con disfagia, que es su síntoma más frecuente, ¿no es cierto?, con impactación del bolo alimenticio, eso es muy típico, se impacta el bolo alimenticio, y cuando hacemos endoscopía encontramos estas típicas lesiones, ¿no? Unos anillos circunferenciales en el esófago que se conoce con el nombre de traquealización esofágica. Es el llamado esófago felino, ¿no? Como si fueran las garras del felino como tal. Traquealización del esófago. Eso lo vemos en la esofagitis eosinofílica. Y lógicamente el que nos va a confirmar es la biopsia, cuando veamos más de 15 eosinófilos por campo, ¿ya? Por campo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidores de bomba, primera línea, omeprazol, y si no hay respuesta, hay que dar corticoides en aerosol. Budesonida, fluticasona, etc. ¿Ya? Cuando no hay respuesta a la terapia antiácida. Muy bien.